Desde que los humanos levantamos la vista hacia el cielo estrellado, nos hemos hecho la misma pregunta: ¿estamos solos en el universo? Esta cuestión ha atravesado culturas, religiones y épocas enteras, y aunque hoy contamos con telescopios gigantes, sondas espaciales y cálculos precisos de física, lo cierto es que la duda sigue intacta. No tenemos una respuesta definitiva, y quizá esa sea la grandeza del misterio. Seguimos buscando, seguimos preguntando, seguimos imaginando. Y si estás viendo este video, déjame recordarte algo: suscríbete y dale like, porque aquí vamos a recorrer juntos una de las mayores preguntas de la historia humana. Para empezar, tenemos que entender lo vasto que es el universo. Nuestro planeta es apenas una mota de polvo en un rincón de la Vía Láctea, que a su vez es solo una galaxia más de las 2 billones que los astrónomos calculan que existen en el universo observable. Cada galaxia contiene miles de millones, incluso billones de estrellas, y alrededor de muchas de esas estrellas orbitan planetas. Cuando sumamos esos números, lo que obtenemos es una cantidad prácticamente infinita de mundos posibles. De verdad, en todos esos planetas, en todas esas estrellas, en todas esas galaxias, ¿no ha surgido vida en ninguna otra parte? La lógica estadística nos grita que es muy poco probable que estemos solos, pero, hasta ahora, la evidencia empírica nos dice lo contrario. Aún no hemos encontrado ni una sola señal clara de vida extraterrestre. Y aquí comienza la paradoja. Una de las primeras culturas en preguntarse por la vida en otros mundos fue la griega. Filósofos como Epicuro o Demócrito hablaban ya de la posibilidad de que existieran infinitos mundos como el nuestro, con tierras, mares y criaturas. En aquel entonces era solo filosofía, pura especulación, pero demuestra algo muy importante: la mente humana siempre ha buscado compañía en el cosmos. Saltamos a la Edad Media, y en un contexto dominado por la religión, la cuestión de los mundos múltiples generaba tensiones. Algunos pensadores decían que Dios podría haber creado infinitos mundos habitados, mientras que otros sostenían que solo existía la Tierra. El debate fue tanto científico como teológico, y así, desde hace siglos, el dilema se mantiene. Hoy en día, con telescopios como el James Webb o el Hubble, y con misiones que estudian exoplanetas, la pregunta se vuelve más científica que nunca. Hemos encontrado miles de planetas fuera de nuestro sistema solar, algunos de ellos en lo que se conoce como la zona habitable, ese rango de distancia a una estrella donde podría existir agua líquida, un ingrediente fundamental para la vida como la conocemos. Podría ser que en uno de esos planetas haya organismos, aunque sean microscópicos. La posibilidad es real. Sin embargo, la gran ausencia de pruebas nos deja con un silencio abrumador. Ese silencio tiene nombre: la paradoja de Fermi. En los años 50, el físico Enrico Fermi lanzó la famosa pregunta: si hay tantas estrellas y tantos planetas, ¿dónde están todos? Es decir, si la vida es común, si las civilizaciones avanzadas son probables, ¿por qué no hemos visto ninguna señal? No hay naves en el cielo, no hay mensajes interestelares claros, no hay pruebas de visitas pasadas, nada. Es un enigma tremendo, y a lo largo del tiempo, científicos y filósofos han intentado responder a la paradoja con diferentes hipótesis. Algunos creen que quizá la vida es extremadamente rara, que aunque el universo sea enorme, las condiciones exactas para que surja la vida son tan específicas que puede que estemos realmente solos. Otros piensan lo contrario, que la vida puede ser abundante, pero que la inteligencia es rara. Tal vez hay vida en muchos lugares, pero solo en la Tierra se desarrolló una especie capaz de construir ciudades, telescopios y cohetes. También existe la posibilidad de que haya civilizaciones avanzadas, pero demasiado lejanas como para comunicarse con nosotros. Recordemos que la luz tarda miles o millones de años en viajar de una estrella a otra, y un mensaje interestelar podría tardar milenios en llegar a destino. Hay teorías aún más provocativas. Tal vez las civilizaciones avanzadas se autodestruyen antes de poder colonizar la galaxia, quizá a causa de guerras, crisis ecológicas o tecnologías fuera de control. O incluso podría ser que esas civilizaciones existan, pero hayan decidido no interferir con nosotros,
como si fuéramos parte de una reserva natural cósmica. Es lo que se conoce como la hipótesis del zoológico. Nos observan, pero no se dejan ver. Sea cual sea la respuesta, lo que es innegable es que esta pregunta nos toca profundamente, porque cuestiona nuestro lugar en el universo. Pero antes de lanzarnos a teorías modernas, conviene mirar atrás y ver cómo diferentes culturas han imaginado a los seres de otros mundos. En la tradición árabe, por ejemplo, hay textos medievales que especulan sobre criaturas celestes. En la India antigua, los Vedas y los Puranas mencionan seres que habitan otros planos de existencia. En América, muchos pueblos originarios contaban mitos sobre visitantes del cielo. La imaginación humana nunca se ha conformado con la idea de que estamos completamente solos. Y claro, esa fascinación se alimenta con la observación de los cielos nocturnos, con meteoritos, con luces extrañas que antiguamente se interpretaban como señales divinas. Hoy, con la ciencia en la mano, reinterpretamos esos fenómenos, pero la chispa sigue ahí: mirar al cielo y preguntarse quién más habrá. La ciencia moderna, como dije, nos da herramientas para pasar de la especulación al análisis. Pensemos en Marte. Desde hace décadas enviamos sondas, rovers, orbitadores. ¿Qué buscamos? Evidencias de vida pasada o presente. No hablamos de marcianitos verdes, sino de bacterias, de microbios que quizá habitaron hace millones de años cuando Marte tenía agua líquida en su superficie. Si encontramos una sola bacteria fuera de la Tierra, sería suficiente para demostrar que la vida no es exclusiva de nuestro planeta, y eso ya cambiaría nuestra visión del cosmos para siempre. Y no solo Marte, las lunas de Júpiter y Saturno, como Europa o Encélado, esconden océanos bajo su corteza de hielo. En esos mares subterráneos, calentados por la energía geotérmica, podrían existir ecosistemas completos, como los que conocemos en las profundidades de los océanos terrestres, cerca de fumarolas hidrotermales. ¿Te imaginas que descubramos vida allí, en la oscuridad, adaptada a un entorno extremo? Sería una revolución científica y filosófica. Ahora bien, no solo hablamos de vida microbiana, la gran pregunta es si existen inteligencias. Y aquí entramos en el terreno más fascinante. Programas como SETI llevan décadas buscando señales de radio artificiales provenientes de otras estrellas. Han analizado millones de frecuencias, escuchando pacientemente el universo. De momento, nada concluyente, solo un famoso señal en los años 70 que nunca se repitió. Es frustrante, pero también emocionante, porque significa que la búsqueda sigue abierta. Imagínate el impacto el día que recibamos una señal clara de otra civilización. Sería, sin duda, el mayor descubrimiento de la historia humana. Y sí, antes de seguir, suscríbete y deja tu like, porque lo que estamos explorando aquí es mucho más grande que cualquier misterio de la Tierra. El hecho de no haber encontrado nada hasta ahora puede deberse también a limitaciones tecnológicas. Quizá estamos buscando de la manera equivocada. Tal vez las civilizaciones avanzadas no usan ondas de radio, sino tecnologías de comunicación que aún no comprendemos. Después de todo, hace solo un siglo que nosotros mismos empezamos a usar radio. En el tiempo cósmico, eso no es nada. Civilizaciones miles o millones de años más avanzadas que la nuestra podrían estar operando en niveles de tecnología incomprensibles para nosotros, y por eso ni siquiera percibimos sus huellas. Otro ángulo fascinante es el de los llamados tecnomarcadores. Los científicos creen que, además de buscar señales de radio, podemos buscar huellas indirectas de tecnología alienígena. Por ejemplo, estructuras gigantes alrededor de estrellas, como las hipotéticas esferas de Dyson, que recogerían la energía de su Sol, o gases en atmósferas planetarias que solo podrían explicarse por actividad industrial. Todo esto está en estudio, y es posible que en las próximas décadas tengamos resultados más claros. En paralelo, la imaginación popular alimenta el tema con historias de ovnis y contactos. Muchas personas a lo largo del siglo XX y XXI han reportado haber visto objetos extraños en el cielo. Algunos casos siguen sin explicación, y aunque la ciencia es cauta, la posibilidad de que haya visitantes despierta un interés constante. De hecho,
Incluso gobiernos como el de Estados Unidos han reconocido la existencia de fenómenos aéreos no identificados, aunque sin afirmar que se trate de naves extraterrestres. Es un terreno delicado entre lo científico y lo especulativo, pero sin duda refuerza la curiosidad colectiva. En cualquier caso, la cuestión de si estamos solos no es solo científica, sino también filosófica y emocional. Porque, si un día confirmamos que existe vida en otro lugar, ¿qué significará para nosotros? ¿Cómo afectará a nuestras religiones, a nuestra identidad, a nuestra visión del ser humano? Por otro lado, si confirmamos que estamos completamente solos, la conclusión también sería brutal, que en todo el universo, en miles de millones de galaxias, solo nosotros hemos llegado a preguntarnos por nuestra existencia. En ese caso, nuestra responsabilidad con la vida sería inmensa. Y aquí cerramos este primer tramo de reflexión. La pregunta de si estamos solos en el universo nos acompaña desde la prehistoria, desde los primeros que miraron las estrellas con asombro. Hoy seguimos igual, con mejores herramientas, con más datos, pero con el mismo misterio. ¿Estamos solos o no? Esa es la cuestión. Y recuerda, si quieres seguir acompañándome en este viaje cósmico, suscríbete ahora mismo y dale like, porque en la próxima parte vamos a profundizar todavía más en los escenarios posibles, en las teorías más intrigantes y en el futuro de nuestra búsqueda. Cuando tratamos de responder a la pregunta de si estamos solos en el universo, no basta con mirar al cielo y dejarnos impresionar por la cantidad de estrellas que vemos a simple vista. Hay que ir más allá, profundizar en lo que la ciencia ha ido revelando con el paso de los siglos y reconocer que cada avance ha transformado radicalmente la manera en la que imaginamos nuestro lugar en el cosmos. En la primera parte ya reflexionamos sobre cómo la humanidad comenzó con mitos y relatos cargados de misterio, pero ahora debemos entrar en terreno más técnico, aunque sin perder la claridad, porque para entender si hay alguien más allá de nosotros, primero debemos comprender qué posibilidades existen de que la vida surja en otros lugares. Lo primero que conviene recordar es que la vida, tal y como la conocemos, no es un fenómeno mágico ni exclusivo de la Tierra. Es el resultado de una serie de condiciones químicas y físicas que, en principio, podrían repetirse en otros lugares. La biología nos dice que todo se basa en moléculas que interactúan, que forman estructuras complejas y que, en algún momento, dieron el salto hacia la organización que hoy llamamos vida. Si esas condiciones no son únicas, entonces el universo debería estar lleno de posibilidades. Esa es, de hecho, una de las grandes esperanzas de la astrobiología, la idea de que la vida no es un accidente improbable, sino una consecuencia natural de las leyes de la naturaleza. Para sostener esta esperanza, los científicos se apoyan en un argumento que suele resumirse de manera sencilla: el universo es inmenso, tan inmenso que nuestras mentes apenas pueden abarcarlo. Solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea, existen cientos de miles de millones de estrellas, y se calcula que, en promedio, cada una de ellas puede tener varios planetas girando a su alrededor. Si multiplicamos eso por las miles de millones de galaxias que existen, el número de planetas potenciales se vuelve tan gigantesco que resulta difícil de imaginar. Con esa cifra sobre la mesa, parece casi absurdo pensar que somos los únicos. El propio Carl Sagan solía decir que si solo existiera vida en la Tierra, sería un enorme desperdicio de espacio. Pero no basta con citar números astronómicos, hay que analizar con más detalle qué condiciones hacen falta para que surja la vida. Aquí entra en juego un concepto que probablemente muchos hayan oído nombrar: la zona habitable. Se trata de la región alrededor de una estrella en la que un planeta podría tener agua líquida en su superficie, ni demasiado cerca como para que se evapore, ni demasiado lejos como para que se congele por completo. La vida, al menos la que conocemos, necesita agua, y por eso los astrónomos dedican tanto esfuerzo a identificar planetas que se encuentren en esa franja privilegiada. Sin embargo, esto no significa que la vida solo pueda existir ahí. En nuestro propio sistema solar hay lunas como Europa, que orbita alrededor de Júpiter, o Encélado, que gira en torno a Saturno, que están cubiertas por capas de hielo,
pero esconden océanos de agua líquida bajo la superficie. En esos lugares, la energía no proviene directamente del Sol, sino del calor generado por la actividad geológica y las fuerzas de marea. Si en la Tierra existen ecosistemas completos en las profundidades del océano, donde la luz no llega y todo depende de fuentes hidrotermales, ¿por qué no podrían existir formas de vida similares en esas lunas? A lo largo de la historia moderna, la humanidad ha soñado con la posibilidad de que haya vida inteligente en otros planetas, y esa idea ha inspirado literatura, cine y debates apasionados. Sin embargo, los científicos suelen ser más cautos. Hasta ahora, no hemos encontrado ninguna señal clara que confirme la existencia de civilizaciones más allá de la nuestra. Esto nos lleva a una paradoja que inquieta a muchos. Si el universo es tan grande y la vida debería ser tan común, ¿por qué no hemos detectado a nadie más? Esta es la famosa paradoja de Fermi. Su esencia es simple: la alta probabilidad teórica de que haya vida inteligente contrasta con la absoluta falta de evidencias. ¿Dónde están todos? ¿Por qué no hemos visto señales inequívocas de su existencia? Existen muchas posibles respuestas a esta pregunta, y ninguna de ellas es concluyente. Una de las explicaciones más frecuentes es que las distancias son simplemente demasiado grandes. Aunque existieran civilizaciones avanzadas en otras galaxias o incluso en otros rincones de nuestra propia Vía Láctea, la luz y las ondas de radio tardarían miles o millones de años en llegar hasta nosotros. Puede que estén ahí, pero nunca llegaremos a escucharlos. Otra posibilidad es que la vida sea común, pero que la vida inteligente sea extremadamente rara. Tal vez muchos planetas logren generar organismos simples, bacterias o seres multicelulares primitivos, pero muy pocos alcancen el salto hacia sociedades capaces de desarrollar tecnología. También se ha planteado una visión más pesimista. Quizás la vida inteligente tienda a autodestruirse. Según esta hipótesis, cada civilización que alcanza un nivel de desarrollo suficiente como para comunicarse con el cosmos también adquiere el poder de destruirse a sí misma, ya sea a través de guerras, del agotamiento de sus recursos o de catástrofes tecnológicas. En ese escenario, las civilizaciones serían como destellos fugaces que aparecen y desaparecen antes de tener la oportunidad de conectarse con otras. Es una idea incómoda, porque nos obliga a mirarnos en el espejo y a preguntarnos si acaso la humanidad corre el mismo destino. Pero no todas las explicaciones son pesimistas. Hay quienes creen que las civilizaciones podrían existir, pero que no tengan interés en comunicarse con nosotros. Podría ser que nos consideren demasiado primitivos, como si fuéramos una tribu aislada en medio de la selva, o quizá hayan decidido que es más seguro mantenerse en silencio, porque no saben qué intenciones podrían tener otras especies avanzadas. Esto conecta con lo que algunos llaman la hipótesis del zoológico, la idea de que si existen seres mucho más avanzados podrían estar observándonos sin intervenir del mismo modo en que nosotros observamos a los animales en un hábitat natural. Sea como sea, lo cierto es que los seres humanos no hemos dejado de intentarlo. Desde mediados del siglo XX, proyectos como SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, han dedicado enormes esfuerzos a buscar señales de radio que provengan del espacio y que no puedan explicarse por causas naturales. Se han escuchado millones de estrellas, se han analizado patrones, se han descartado interferencias, y aunque han surgido algunos eventos intrigantes, como la famosa señal, detectada en 1977, nunca hemos logrado confirmar nada concluyente. Esa señal en particular duró apenas 72 segundos y nunca volvió a repetirse. Fue suficiente para encender la imaginación de miles de personas, pero insuficiente como prueba científica. Es como si el universo nos hubiera hecho un guiño y luego guardado silencio. Paralelamente, hemos intentado hacer lo contrario, enviar mensajes al espacio. La humanidad ha grabado su existencia en las sondas Voyager, que llevan consigo discos de oro con sonidos, imágenes y mensajes que cuentan quiénes somos. Es un gesto poético, porque esas sondas se alejan a velocidades enormes, pero aún así tardarán decenas de miles de años en acercarse mínimamente a otra estrella. Es probable que nunca lleguen a ser encontradas, y si lo hacen,
tal vez la humanidad ya no exista como la conocemos. Sin embargo, el simple hecho de haberlo intentado revela algo fundamental de nuestra especie, la necesidad de dejar constancia, de tender un puente hacia lo desconocido. La búsqueda de vida en el universo también se ha centrado en nuestro vecindario inmediato. Marte ha sido un candidato privilegiado desde hace mucho tiempo. Las misiones que han explorado su superficie nos muestran un mundo frío y árido, pero con señales claras de que en el pasado tuvo agua líquida en abundancia. Ríos, lagos y océanos pudieron cubrir buena parte del planeta hace miles de millones de años, y eso abre la posibilidad de que alguna forma de vida haya prosperado allí. Puede que aún hoy existan organismos microscópicos ocultos bajo la superficie, protegidos del duro ambiente exterior. La NASA, la Agencia Espacial Europea y otras organizaciones han invertido décadas en tratar de responder a esa posibilidad, porque encontrar vida, aunque sea microscópica, en un planeta vecino sería un descubrimiento histórico que confirmaría que no estamos solos. Más allá de Marte, como ya mencionamos, las lunas heladas de Júpiter y Saturno son candidatos fascinantes. Europa, con su océano interno, es tan prometedor que ya se están planificando misiones para perforar el hielo y buscar signos de actividad biológica. Encélado ha sorprendido al mundo al expulsar chorros de agua a través de grietas en su superficie, y esos chorros contienen compuestos orgánicos que podrían ser los ingredientes de la vida. Son pistas cada vez más concretas que sugieren que la vida podría estar mucho más cerca de lo que pensamos, aunque no tenga forma de civilización avanzada. La segunda parte de nuestra reflexión sobre si estamos solos en el universo nos lleva, entonces, a un punto de equilibrio entre la esperanza y la cautela. Por un lado, los datos astronómicos y las probabilidades casi nos obligan a pensar que debe haber vida en algún lugar. Por otro lado, la ausencia de pruebas directas mantiene la incógnita abierta y nos recuerda que el universo no nos entrega sus secretos fácilmente. Mientras tanto, seguimos explorando, seguimos enviando sondas, seguimos mirando al cielo con radiotelescopios cada vez más potentes, porque en el fondo sabemos que esta pregunta no se responde solo con lógica o estadística, también toca lo más profundo de nuestra curiosidad y de nuestra necesidad de compañía cósmica. A medida que la ciencia fue avanzando, la pregunta sobre si estamos solos en el universo pasó de ser un asunto de mitos y relatos filosóficos a un problema concreto de investigación. El siglo XX, en particular, fue el escenario de un cambio radical. Por primera vez en la historia, los seres humanos tuvimos la capacidad tecnológica de mirar más allá de nuestro planeta con instrumentos poderosos, capaces de captar señales de radio, analizar atmósferas lejanas y enviar sondas al espacio profundo. Lo que antes era pura especulación empezó a convertirse en datos, y aunque todavía no tenemos una respuesta definitiva, el cúmulo de conocimientos ha transformado la forma en que pensamos sobre la vida en el cosmos. El punto de partida para reflexionar sobre este asunto está en el propio planeta Tierra. Aquí sabemos que la vida surgió en condiciones que, en apariencia, no eran las más favorables. La Tierra primitiva era un lugar violento, con volcanes activos, tormentas eléctricas constantes, meteoritos impactando contra la superficie y mares hirvientes en los que apenas había estabilidad. Sin embargo, en medio de aquel caos químico, la vida apareció. Las primeras formas de vida no eran más que organismos unicelulares simples, pero su mera existencia demuestra que el surgimiento de la vida no es un evento imposible, sino algo que puede ocurrir bajo ciertas condiciones. Esta observación es fundamental, porque si la vida pudo aparecer aquí, no hay razón para pensar que no pueda surgir en otros mundos donde haya ingredientes similares. Los científicos han detectado que esos ingredientes básicos para la vida, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, están presentes en muchas partes del universo. Las moléculas orgánicas simples se han encontrado en cometas, en nubes interestelares y en la atmósfera de planetas lejanos. Incluso la molécula del agua, esencial para la vida tal como la conocemos, abunda en el espacio. Si los ladrillos fundamentales están repartidos por todo el cosmos,
entonces las probabilidades de que la vida haya surgido en otro lugar aumentan enormemente. Esta constatación científica llevó a muchos a pensar que la vida es más común de lo que creemos, y que el universo, lejos de ser un páramo estéril, podría estar lleno de formas biológicas esperando a ser descubiertas. Sin embargo, aquí nos topamos con un enigma fascinante. Si la vida es tan probable y las condiciones son relativamente comunes, ¿por qué no hemos encontrado ninguna evidencia directa de ella? Este misterio se conoce como la paradoja de Fermi, llamada así por el físico Enrico Fermi, quien en los años 50 planteó la pregunta durante una conversación informal con sus colegas: si hay tantas civilizaciones avanzadas en la galaxia, ¿dónde están todos? Esta aparente contradicción entre la alta probabilidad de vida y la falta de pruebas visibles sigue siendo uno de los dilemas más discutidos de la astrobiología moderna. A lo largo del tiempo, se han planteado diversas hipótesis para tratar de resolver esta paradoja. Una de ellas sostiene que quizás la vida sea común, pero que la vida inteligente, aquella capaz de desarrollar tecnología avanzada y comunicarse a través del espacio, es extremadamente rara. Es posible que muchos planetas tengan bacterias o formas de vida simples, pero que muy pocos lleguen a producir seres capaces de construir civilizaciones. Otra hipótesis sugiere que las civilizaciones avanzadas pueden tener una existencia breve, pues al alcanzar cierto nivel tecnológico terminan destruyéndose a sí mismas, ya sea por guerras, cambios climáticos descontrolados o accidentes cósmicos. Bajo esta perspectiva, tal vez hay vida inteligente allá afuera, pero su ventana de supervivencia es demasiado corta para coincidir con la nuestra. Hay también teorías más especulativas. Algunos piensan que las civilizaciones avanzadas, si existen, podrían estar deliberadamente evitando el contacto con nosotros. Quizás consideran que la humanidad aún no está lista, o tal vez existe una especie de pacto cósmico de no intervención, similar a lo que en ciencia ficción se conoce como la primera directriz. Otros han sugerido que la vida extraterrestre podría ser tan diferente de lo que entendemos que simplemente no sabríamos reconocerla aunque la tuviéramos frente a nuestros ojos. Nos guiamos por lo que conocemos en la Tierra, pero el universo podría albergar formas de existencia que escapan a nuestras categorías biológicas. En paralelo a estas reflexiones, los científicos han desarrollado programas activos de búsqueda de vida inteligente, siendo el más famoso el proyecto SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Desde mediados del siglo XX, grandes radiotelescopios han estado escuchando el cielo en busca de señales artificiales que pudieran delatar la presencia de una civilización tecnológica en algún punto de la galaxia. Hasta ahora, los resultados no han sido concluyentes, aunque en 1977 se detectó una misteriosa señal conocida como la señal, que parecía tener un origen no natural, pero que nunca volvió a repetirse. Este tipo de hallazgos mantienen viva la esperanza, aunque la ausencia de pruebas sólidas también alimenta la frustración. Pero la búsqueda no se limita a señales de radio. Hoy contamos con telescopios espaciales que pueden analizar las atmósferas de exoplanetas, es decir, planetas que orbitan otras estrellas. Si encontramos indicios de oxígeno, metano o combinaciones químicas que en la Tierra están asociadas a la actividad biológica, podríamos tener la primera pista real de vida más allá de nuestro planeta. Este campo está avanzando de manera impresionante, y cada año se descubren nuevos exoplanetas que podrían ser habitables. La misión Kepler y otros telescopios han mostrado que en la galaxia hay miles de millones de planetas, muchos de ellos similares a la Tierra. Saber que no estamos solos puede ser solo cuestión de tiempo. Sin embargo, no todo el mundo interpreta estos datos con optimismo. Algunos científicos sostienen que aunque haya millones de planetas, eso no garantiza que tengan vida. La habitabilidad es un concepto frágil. Un planeta puede estar en la llamada zona habitable de su estrella, pero carecer de atmósfera, o tener radiación excesiva, o carecer de agua líquida. Además, el mero hecho de que la vida aparezca no implica que evolucione hacia algo complejo. En la Tierra, durante miles de millones de años, solo existieron bacterias y organismos simples. Fue un proceso extraordinario que diera lugar a seres multicelulares, animales y finalmente humanos.
Quizás la Tierra sea una excepción, un rincón afortunado en un universo donde la mayoría de los mundos permanecen estériles o albergan vida demasiado primitiva para comunicarse. Por otro lado, está la cuestión filosófica y psicológica. ¿Qué pasaría si mañana encontráramos pruebas indiscutibles de que no estamos solos? El impacto cultural y espiritual sería inmenso. Durante siglos, las religiones, las filosofías y las tradiciones humanas han situado a la humanidad en un papel central. Saber que hay otras formas de vida inteligente en el cosmos nos obligaría a replantearnos quiénes somos y cuál es nuestro lugar. Podría ser un choque difícil de asimilar, aunque también una oportunidad para crecer como especie y entender que formamos parte de una comunidad mucho más amplia en el universo. Por supuesto, no todo son especulaciones académicas. El tema de la vida extraterrestre ha capturado la imaginación popular a través de películas, series, libros y mitos modernos sobre ovnis y contactos. Aunque la mayoría de estas historias carecen de evidencia científica, muestran hasta qué punto esta cuestión toca fibras profundas en nuestra mente colectiva. Queremos creer, como decía una famosa serie televisiva, y esa necesidad de no estar solos es parte de lo que nos impulsa a seguir buscando. Así, nos encontramos en un punto intermedio. Por un lado, la ciencia nos dice que los ingredientes para la vida abundan en el universo y que hay miles de millones de planetas potencialmente habitables. Por otro lado, la falta de pruebas concretas de vida inteligente nos recuerda que quizás somos una rareza cósmica. Entre la esperanza y la incertidumbre, seguimos mirando hacia las estrellas, con el deseo de encontrar compañía o al menos señales de que la vida no es exclusiva de nuestro pequeño planeta. A medida que la humanidad avanza y nuestra tecnología nos permite mirar cada vez más lejos en el espacio, la gran pregunta que ha acompañado a filósofos, científicos y soñadores sigue estando ahí, intacta. ¿Estamos solos en el universo? La respuesta aún no la tenemos, pero en la exploración de esa duda se esconden algunos de los capítulos más fascinantes de nuestro tiempo. Y aunque hoy la ciencia todavía no nos ofrece pruebas definitivas de vida extraterrestre, el hecho de que no las tengamos no significa que no existan. En realidad, gran parte de la discusión se centra en cómo buscamos, dónde buscamos y en cómo interpretamos los silencios del cosmos, porque el silencio también habla, y su mensaje puede ser tan inquietante como una respuesta positiva. Mientras reflexionamos sobre esta búsqueda, recuerda dar like al video y suscribirte para no perderte más exploraciones como esta, porque juntos seguimos avanzando en este viaje hacia lo desconocido. El primer punto para entender por qué seguimos sin encontrar a nadie más es pensar en el llamado paradoja de Fermi, una de las ideas más desconcertantes del siglo XX. En esencia, Enrico Fermi, físico italiano, formuló la pregunta de manera brutalmente sencilla: si el universo es tan grande y antiguo, si hay miles de millones de estrellas similares al Sol, y trillones de planetas, muchos de los cuales podrían ser habitables, ¿por qué no hemos detectado ninguna señal, ninguna evidencia de vida inteligente, aparte de la nuestra? La paradoja reside en esa contradicción entre la alta probabilidad estadística de que haya otros seres y la absoluta ausencia de pruebas en nuestras manos. Es una de esas cuestiones que desvela por las noches, porque las matemáticas parecen claras, pero la realidad nos devuelve silencio. A lo largo de las décadas, se han propuesto respuestas a esa paradoja. Una de las más comentadas es la hipótesis del gran filtro. Según esta idea, puede que haya en la evolución de la vida un obstáculo, una especie de barrera casi infranqueable que impide que las civilizaciones lleguen a desarrollarse y expandirse por el cosmos. Ese filtro podría estar detrás de nosotros, lo que significaría que lo difícil ya lo superamos, el paso de materia inerte a vida, o de vida simple a inteligencia consciente. Si ese fuera el caso, podríamos ser una rareza extraordinaria en la historia del universo, algo casi irrepetible, pero también cabe la posibilidad de que el gran filtro esté delante de nosotros, en nuestro futuro, y que civilizaciones anteriores hayan desaparecido antes de alcanzar la capacidad de colonizar las estrellas. Ese pensamiento es más inquietante porque sugiere que la destrucción, la autodestrucción o algún evento cósmico podrían ser el destino de toda sociedad tecnológica. Es decir,
Quizá no vemos a nadie porque nadie sobrevive lo suficiente. También existe la posibilidad contraria, que la vida sea abundante pero que simplemente no hayamos sabido detectarla aún. Quizá nuestros métodos de búsqueda son demasiado primitivos, o estamos mirando en las frecuencias equivocadas, o esperando mensajes en formatos que otros seres jamás usarían. Nosotros transmitimos con ondas de radio, pero, ¿qué ocurre si una civilización avanzada se comunica mediante neutrinos, ondas gravitacionales o tecnologías que todavía no podemos imaginar? Tal vez hay señales ahí fuera, rodeándonos, pero no tenemos todavía las herramientas para interpretarlas. Del mismo modo que una radio del siglo XIX jamás habría captado una transmisión de Wi-Fi, puede que nuestra ciencia de hoy esté ciega a las formas más avanzadas de comunicación interestelar. Y en ese sentido, el silencio que detectamos podría ser un engaño, una ilusión de soledad que desaparecerá cuando demos un salto tecnológico más. Por supuesto, también se ha planteado que quizás las civilizaciones avanzadas sí existen, pero no desean darse a conocer. Algunos científicos han comparado esta idea con la de una selva llena de vida en la que cada especie camina en silencio, temerosa de atraer la atención de depredadores más poderosos. Esto se ha llamado a veces la hipótesis del bosque oscuro. En este escenario, las civilizaciones inteligentes permanecen en silencio absoluto para no delatar su posición, conscientes de que cualquier contacto con un ser mucho más avanzado podría significar su destrucción. Si este fuera el caso, el universo estaría repleto de inteligencias ocultas, invisibles por elección, y nuestro intento de enviar mensajes como el famoso Arecibo mensaje sería como gritar en una jungla desconocida sin saber que nos escucha. Un pensamiento emocionante, sí, pero también aterrador. Y aquí surge una cuestión ética. ¿Deberíamos nosotros también permanecer en silencio para protegernos? Otra explicación interesante es la del zoológico galáctico. Según esta hipótesis, otras civilizaciones nos observan pero deciden no interferir, como humanos observando a los animales de una reserva natural. Nosotros seríamos la especie en observación, creciendo y desarrollándonos por nuestra cuenta, sin saber que hay ojos invisibles sobre nosotros. Esta idea, aunque parezca de ciencia ficción, es tomada en serio por algunos investigadores que se preguntan si nuestro planeta podría estar siendo monitoreado discretamente, desde los antiguos mitos sobre dioses que descienden del cielo hasta las modernas teorías de conspiración sobre ovnis. La humanidad siempre ha jugado con la idea de visitantes. Tal vez esa sensación profunda de que no estamos solos sea un eco de algo real, aunque aún no sepamos darle forma. Lo fascinante es que todas estas explicaciones se basan en interpretaciones humanas, limitadas por nuestro lenguaje, nuestras expectativas y nuestra tecnología. Cuando decimos vida, solemos pensar en organismos basados en carbono, con agua líquida, en planetas rocosos como la Tierra. Pero, ¿y si la vida se ha desarrollado bajo formas radicalmente diferentes? ¿Y si existen inteligencias en océanos de metano como los de Titán, en atmósferas de gas gigantes, o incluso en formas de existencia basadas en energía pura o en química que ni siquiera concebimos? Quizá estamos solos solo en la definición estrecha de lo que entendemos por vida, pero el universo podría estar lleno de otras formas de organización que no sabemos reconocer. Es como si un pez en el océano tratara de imaginar qué es volar. Su mundo no incluye esa experiencia, y por tanto no la concibe. Así puede que estemos nosotros frente a la diversidad cósmica. Con todo, hay un punto que conviene recordar siempre. Hasta ahora, no tenemos pruebas sólidas de vida extraterrestre. Ninguna, ni un fósil, ni una señal confirmada, ni un contacto verificable. Y ese hecho, aunque decepcionante para algunos, también tiene un lado positivo. Nos hace valorar la rareza y el milagro que representa la vida en la Tierra. Cada ser humano, cada animal, cada planta, son piezas de algo que, por ahora, parece único en todo el cosmos observable. Esa conciencia debería impulsarnos a cuidar más de nuestro planeta, porque mientras no encontremos compañía ahí fuera, este es el único hogar de la vida que conocemos. La soledad, en este sentido, no es solo científica, sino también un llamado moral. Por supuesto, esto no significa que no debamos seguir buscando.
Iniciativas como el Proyecto SETI continúan explorando el cielo en busca de señales, y misiones espaciales buscan huellas de vida microbiana en Marte, en las lunas heladas de Júpiter y Saturno, o en exoplanetas distantes que parecen reunir condiciones similares a la Tierra. Cada descubrimiento de un nuevo mundo potencialmente habitable renueva la esperanza de que no estamos solos, y aunque todavía no hayamos hallado más que silencio, es un silencio lleno de promesas. El simple hecho de que podamos hacernos estas preguntas ya es un logro extraordinario de nuestra especie, un reflejo de nuestra curiosidad y de nuestra necesidad de trascender los límites de lo conocido. Mientras tanto, la cultura popular y la imaginación colectiva siguen alimentándose de esta gran pregunta. Películas, novelas, series, videojuegos, todos exploran de un modo u otro la idea del contacto con otras civilizaciones. Y aunque estas historias no sean pruebas, sí cumplen una función importante, nos preparan emocionalmente para el momento en que la respuesta llegue, sea cual sea, porque si un día encontramos vida en otro planeta, incluso aunque solo sea bacteriana, nuestra visión del universo cambiará para siempre. Dejaríamos de ser únicos y nos convertiríamos en parte de un entramado mucho más amplio. Y si, en cambio, pasaran milenios y no halláramos nada, tendríamos que enfrentar la realidad de que somos verdaderamente excepcionales, portadores de una chispa única en el vacío. En ambos casos, la conclusión es revolucionaria. Por eso, cuando miramos al cielo y sentimos esa mezcla de pequeñez y grandeza, conviene recordar que la pregunta de si estamos solos no es solo científica, sino también filosófica y existencial. Nos habla de nuestra necesidad de conexión, de nuestra incapacidad de aceptar el aislamiento total, de nuestra búsqueda de sentido en un universo indiferente. Quizá la respuesta esté a la vuelta de la esquina, en una señal que aún no sabemos decodificar, o quizá nunca llegue, pero lo importante es que seguimos buscando, porque la búsqueda en sí misma nos define como especie. Somos exploradores, soñadores, narradores de historias, y esa curiosidad es lo que nos ha traído hasta aquí. Así que mientras la ciencia continúa afinando sus instrumentos y la imaginación sigue volando, yo te invito a mantener viva esa chispa de duda, a no dejar de mirar las estrellas y a seguir haciéndote preguntas, porque en ese acto, en el simple gesto de preguntar, ya demostramos que, aunque estemos solos, nuestra soledad no es vacía, está llena de significado. Y recuerda, si te apasiona este viaje tanto como a mí, suscríbete al canal y deja tu like, porque aquí seguiremos explorando juntos los misterios del universo, paso a paso, pregunta tras pregunta, hasta donde nos lleve nuestra sed de conocimiento.